Y ahora les voy a hablar un poco del manejo de cáncer de piel no melanoma desde la perspectiva dermatológica. Recordar que estos cánceres de piel representan más del 80% de los cánceres de piel, ya en primer lugar el vaso celular y en segundo lugar el espinocelular. De todo esto, la mayoría se localizan en la zona de cabeza y cuello, sobre un 80%, y de esos, de un 4 a un 6% se localizan a nivel palpebral. Recordar, ¿cierto?, que el párpado más comprometido es el párpado inferior, ya cercano a un 50%, sobre todo por el carcinoma vasocelular, y en segundo lugar, el compromiso del canto interno. ¿Ya? Porque es importante, ¿cierto?, por la gran repercusión tanto funcional, cosmética, que generan los cánceres a nivel de esta zona, la dificultad en la reparación, ¿ya? Y por ende es importante conocer no solo las alternativas quirúrgicas, sino también las alternativas sistémicas de su manejo. Y aquí les quería mostrar, ¿cierto?, algunas imágenes de un paciente que vimos con la doctora Vanessa, ¿cierto?, donde se le realizó un colgajo tipo Hughes para la reparación de este carcinoma vasocelular, que es el típico vasocelular nodular, ¿cierto?, que tiene este borde perlado, este centro ulcerado con una costra, y las telangiectasias que se pueden ver incluso sin el uso del dermatoscopio. Ya, este representaba más de un 50% del borde del párpado inferior. Se practicó, ¿cierto?, la corrección de la lamela posterior, gracias o usando, ¿cierto?, la tarso conjuntiva del párpado superior, con el posterior cierre, ¿cierto?, de la piel, gracias al injerto obtenido del párpado superior. Ya. Y vemos, ¿cierto?, en cuanto al carcinoma vasocelular, como les mencionaba, es el de todo el cáncer de piel más frecuente y se origina en las capas basales de la piel y en los folículos pilosos. Por eso que no podemos, o sea, no vemos carcinoma vasocelular en las mucosas. No así lo que sí pasa con el espinocelular. Tiene un bajo potencial metastásico, menor a un 0,1%, pero sí un potencial destructivo local importante, pero que es de crecimiento lento. Por eso que usted muchas veces ven pacientes que ya tienen un compromiso importante, pero este carcinoma vasocelular ya está instaurado hace años. Factores de riesgo para esto es lo mismo que, o casi lo mismo que para el escamo celular, que es la exposición a la radiación ultravioleta en la infancia, la exposición a radiación ionizante, arsénico, antecedente de tener otro cáncer de piel, ya porque ya habla de una piel fotodañada, el tener inmunosupresión, sobre todo pacientes trasplantados o que están con terapia inmunosupresora de larga data. Hay algunas lesiones benignas como el neo sebáceo de Jason, que es una martoma que puede tener en su superficie o puede desarrollar en su superficie carcinoma vasocelular, y este neo lo podemos encontrar tanto en cuero cabelludo como en cara, ¿ya? Y algunas dermatosis genéticas como el seroderma pigmentoso, que tiene un defecto genético en la reparación del DNA que está gatillada por la radiación ultravioleta, el síndrome de Gorlin, ya que es también una dermatosis gatillada, un síndrome de gatillado por una modificación en una vía que tiene que ver con la proliferación tumoral. Y les traje estas imágenes porque sé que con mi compañero revisaron anteriormente como los cambios dermatoscópicos del vaso celular, pero les quería mostrar algunas como imágenes sobre lesiones ya macroscópicas de los distintos vasos celulares. El primero, el que ustedes están acostumbrados a ver, ¿cierto?, que es el nodular, ya que es la típica, ¿cierto?, placa que les describí anteriormente, que representa más del 70% de los carcinomas vasocelular. Esta es la primera imagen, ¿cierto?, a la izquierda. ¿Ya? Al lado tenemos un CBC pigmentado, que si bien no es una variante histológica, sí lo es a nivel clínico, ¿ya? Y a veces puede confundir con otros diagnósticos. La tercera imagen, a la izquierda, corresponde, ¿cierto?, a un vaso escamoso, que es un carcinoma vasocelular que tiene diferenciación escamosa con foco de queratinización, por lo tanto su componente es mucho más agresivo. El que está a la derecha de aquel es un carcinoma vascular superficial, donde no vemos una placa, ¿cierto?, de bordes pelados, sino que vemos más que nada una placa eczematosa. De hecho, muchas veces se confunde con un eczema que se trata con corticoides y no mejora. Pero si nosotros lo miramos con el dermatoscopio, podemos ver cambios pigmentarios, podemos ver telangiectasia, etcétera. La penúltima imagen corresponde a este tumor sésil, ¿cierto?, que es el fibroepitelioma de Pincus, que de todas las variantes como
macroscópica, una de las más raras, pero que en general se localiza como en el tronco, aunque hay también casos descritos en cuello, y o sea, en cabeza y algunos en párpado. Y el último es el carcinoma vascular morfiforme, que como muchas veces les comenté a algunos de los colegas, esto se puede ver, ¿cierto?, como una cicatriz, ¿ya? En zonas donde nunca ha habido, ¿cierto?, un trauma, y si uno lo mira dermatoscópicamente puede encontrar algunos cambios vasculares y algunos hallazgos cicatriciales propios del carcinoma vasocelular. En cuanto a la conducta que nosotros tenemos, bueno, siempre ante la sospecha, corroborar el diagnóstico con una biopsia tanto incisional como excisional. Ya, aquí lo único que nos recomendamos sí es el tape, por que no existe un buen análisis histológico de la profundidad del carcinoma. Solo nos daría como el diagnóstico histológico. Y de acuerdo al riesgo, es que nosotros establecemos los márgenes de la excisión. Y los factores de alto riesgo son los que aparecen en el recuadro rojo, o sea, que aparezca en tronco o extremidades una lesión mayor o igual a 2 centímetros. Cualquier lesión, independiente del tamaño, que esté localizado en cabeza y cuello, y por lo tanto párpado, ya es de alto riesgo. Manos, pies, región anogenital y zona pretibial, que tenga clínicamente un borde mal definido, que sea recurrente, o sea, que haya estado ahí antes del carcinoma vasocelular, que sea un paciente inmunosuprimido, que aparezca en sitios de radioterapia previa, que tenga un compromiso perineural y que tenga un patrón histológico agresivo. Entonces, recordar que los patrones infiltrativos, micronodular, vasoescamoso y morfiforme corresponden a patrones histológicos agresivos y por lo tanto de alto riesgo. Ya, para los de bajo riesgo se recomiendan márgenes de 1 hasta 2 milímetros, donde aquí el manejo se basa principalmente en la resección, ¿cierto?, quirúrgica convencional. Se puede hacer curetaje y electrodesecación solo en lesiones que estén localizadas fuera de áreas vellosas. O sea, no puede realizarse en el cuero cabelludo, en zonas genitales, zona axilar o en la barba, porque se sabe, ¿cierto?, que el vaso celular viene de los folículos pilosos, por lo tanto pueden quedar células en esa localización. Y las lesiones de alto riesgo se manejarían con márgenes de 3 a 4 milímetros, dando, ¿cierto?, un potencial de curación mayor a un 95%. Y aquí lo que elegimos, ¿cierto?, es la cirugía micrográfica de Mohs, que es la que tiene los mejores como rendimiento en cuanto a la recidiva, la cirugía con biopsia rápida, ya que puede tener cierto un falso negativo en cuanto al primer informe. Recordar que el rendimiento a veces no supera el 70%. La cirugía convencional, el cierre posterior con márgenes, ya siempre realizar cierto las modificaciones tanto de injertos como colgajos cuando esté confirmado que los márgenes están libres. Y aquí aparecen las terapias sistémicas o la radioterapia, de las cuales les voy a hablar algunas ahora. Terapias alternativas para carcinoma vasocelular de bajo riesgo, o sea, el primer grupo. Tenemos el imiquimod y el 5-fluoracilo. Ambos están aprobados por la FDA, pero para lesiones, como dice su nombre, de bajo riesgo. Principalmente son carcinomas vasocelular superficiales o pueden ser nodulares, que no sean, que sean lesiones pequeñas o con bajo compromiso infiltrativo, o sea, que no vayan a llegar, ¿cierto?, al tejido graso subdérmico, ¿ya? O que sean lesiones que midan como máximo 2 centímetros localizadas en cuello, tronco y extremidades inferiores. Si bien está descrito aquí, hay muchos trabajos usados en otras zonas y en otros subtipos histológicos que han tenido un rendimiento parcial. Sin ir más lejos, hay algunos reportes sobre manejo de CBC en palpebrales como posterior a la cirugía, cuando la resección no fue completa, algunos con éxito en el control de a los 2 y hasta los 5 años, y otros que mostraron recidiva, ¿ya? La posología es el uso de imiquimod al 5%, 5 veces a la semana por 6 semanas, aun cuando puede generar algunas reacciones locales como eritema, erosión, dolor, etc. Y el 5-fluoracilo también está recomendado para CBC de estas características y se usa al 5% 2 veces al día por 4 a 6 semanas, ¿ya? Ahora, el que genera una inflamación intensa a nivel de la piel habla de una actividad y por lo tanto de una buena acción del medicamento. También puede generar algunas reacciones adversas locales, y si bien algunos no lo recomiendan como su uso pericular o periorificial por la intensa erosión, ulceración e inflamación que puede provocar,
hay algunos casos reportados, ¿cierto?, con buenos efectos y sin mayores reacciones adversas locales. Otras alternativas para estos CBC de bajo riesgo, tenemos la terapia fotodinámica, que es menos eficaz que cualquier procedimiento quirúrgico y pudiese ser comparable con el 5-fluoracilo e el imiquimod, ¿ya? Cuando es superficial. Cuando es nodular, siempre la cirugía es mucho mejor. La crioterapia también se puede usar como una alternativa en el manejo del carcinoma vasocelular de bajo riesgo, que tenga una biopsia previa que lo confirme. Y para eso se puede usar el spray o la criosonda, y lo importante sí es el tiempo que se deja expuesta la lesión al nitrógeno líquido, que tiene que ser al menos 30 segundos, y alcanzando un margen de 5 milímetros. Lo difícil de manejar acá es la inflamación importante que se genera posteriormente al uso de la crioterapia. Y la radioterapia estará reservada como primera línea para todos aquellos cánceres fuera del cáncer quirúrgico o que son lesiones múltiples en pacientes que ya las comorbilidades, ¿cierto?, no permiten el manejo a nivel intraoperatorio. Y como terapias sistémicas para los carcinomas vasocelulares avanzados o que están fuera del alcance quirúrgico o que son metastásicos o que están localmente avanzados, también es una alternativa. Son los inhibidores de la vía HETCO, que es la primera imagen que les muestro acá. Esta vía está presente o muy presente durante la organogénesis en el desarrollo de los fetos y se bloquea en casi todas las células, excepto en los folículos pilosos y a nivel de la piel, en los queratinocitos. Entonces, cuando este bloqueo no ocurre posteriormente en la etapa postnatal, en este tipo de células, aumenta el riesgo de liberar algunos factores nucleares que generen un mayor desarrollo o una mayor proliferación de las células basales y por lo tanto la aparición de un carcinoma vasocelular. Entonces sabe que el bloqueo de esta vía permite el manejo de este tipo de carcinoma vasocelular que les mencioné anteriormente, y ahí hay algunos medicamentos específicos como el Vismodegib, ya que está disponible en nuestro país, y el itraconazol, que ustedes lo conocerán como un antifúngico, pero que también se ha demostrado como un inhibidor potente de esta vía, con bajos efectos adversos y con respuestas mayor a un 70% con las dosificaciones que les dejo ahí puestas en la diapositiva, ¿ya? También hay inmunoterapia, de la cual está aprobada para el melanoma, que se ha usado tanto en CBC como en SEC, vamos a ver más adelante, cuyo rol es liberar el bloqueo inmunológico que hace las células tumorales sobre las células T, favoreciendo la eliminación de estas células neoplásicas. Y el seguimiento que nosotros realizamos es 6 a 12 meses por 5 años, porque ahí ocurre el 80% de la recurrencia, y luego una vez al año de por vida. De acuerdo a si la presencia o no de metástasis o recurrencia, vamos aplicando algunos otros protocolos de manejo, ¿cierto? Lo operamos, radioterapia, etcétera. Siempre a realizar educación del autoexamen y considerar imágenes cuando hayan dudas. En cuanto al carcinoma espinocelular, el segundo en frecuencia, aparece sobre todo en zonas fotodañadas, tiene hasta un 60% de la queratosis actínica como una lesión preneoplásica, pero solo el 1% de las queratosis actínicas se transforma en un SEC. Tiene mayor recurrencia que el CBC y mayor compromiso linfático y metastásico. Un 5% hace compromiso linfático cuando son de bajo riesgo y hasta un 40% los de alto riesgo. Y los linfonodos más comprometidos son los parotidios y los preauriculares. Y todo esto ocurre sobre todo en los primeros 2 años, que es cuando hay que intensificar el seguimiento. Los factores de riesgo son casi los mismos que para el carcinoma vasocelular. Aquí tenemos imágenes macroscópicas de carcinoma espinocelular para que vean que no todos se observan como la típica tumor o placa que tiene cambios hiperqueratósicos, ¿cierto? Que puede tener también cambios vasculares. También podemos ver carcinoma espinocelular, como muestra en la imagen de la derecha, que tienen bajo desarrollo, baja queratinización y se ven más que nada como un tumor rojo, friable, que puede ser diagnóstico diferencial de un melanoma melanótico, de un carcinoma de células de Merkel. Ya puede aparecer como un cráter, ¿cierto? Como esta pápula o placa que tiene un tapón hiperqueratósico importante, que es lo que nosotros conocemos como un queratoacantoma, y también puede aparecer como una placa eczematosa, que es lo que nosotros llamamos la enfermedad de Bowen, estos dos últimos siendo un carcinoma
espinocelular in situ. Ya, las variantes histológicas de riesgo son los dermoplásicos, los metaplásicos, los acantolíticos, los adenoscamosos y todos aquellos que tengan bajo grado de diferenciación. Siempre de confirmar el diagnóstico con la biopsia. Se subdividen en dos tipos los espinocelulares, los comunes, ¿ya? Y los comunes son los que se subdividen en bajo y alto riesgo, o los avanzados, que pueden ser localmente avanzados, ¿ya? Cuando tienen un compromiso importante a nivel de la profundidad, llegando a comprometer más allá de la grasa, a nivel cierto muscular, incluso óseo, ya compromiso neural, o cuando hay una recurrencia no menor. Y el avanzado metastásico, que puede tener metástasis en tránsito en los linfonodos o a distancia. Lo que vemos aquí en rojo son los factores de alto riesgo para un carcinoma espinocelular, que mida mayor o igual a 2 centímetros, que aparezca en la sien, la oreja, los labios, que tenga compromiso perineural, que tenga una profundidad mayor a 6 milímetros, siendo un símil al Breslow en el melanoma, que tenga una invasión grasa subcutánea, bajo grado de diferenciación, tipo desmoplásico, que tenga compromiso óseo o paciente inmunosupresor, sobre todo que recibe terapia por trasplante de órganos sólidos. ¿Ya? Y si es un carcinoma con sospecha de compromiso localmente avanzado, hay que hacer estudio con imagen, o si es metastásico, si se palpa o se sospecha un compromiso linfático, hay que hacer estudio de linfonodos con ecografía principalmente, y si hay algún linfonodo sospechoso, se biopsia por punción de aguja fina, y si hay sospecha de metástasis sistémica, hay que continuar con el estudio que podría ser un TAC, ¿cierto? O un PET-CT. Y el manejo quirúrgico, un poco lo que ustedes ya conocen, siempre aparecemos con menor tasa de recurrencia. Los márgenes para bajo riesgo son entre 4 a 5 milímetros y los de alto riesgo 6 hasta 10 milímetros. ¿Ya? O aquí, dado como el gran margen que se solicita, se privilegia el uso de la cirugía de Mohs. Los linfonodos se deben desecar si es que aparecen clínica o radiológicamente positivos, y la radioterapia para aquellos que no son candidatos a cirugía o porque la cirugía puede ser muy deformante o generar problemas funcionales. Terapia alternativa, curetaje y electrodesecación, misma indicación que para el CBC. Otras alternativas destructivas tienen menor impacto, como la terapia fotodinámica o la crioterapia. Manejo con inmunosupresores intralesionales para los queratocantomas. También se ha probado, tiene algunos resultados positivos, pero quimioterapia o neoadjuvancia no están recomendadas. Aquí, para el manejo sistémico de los SEC avanzados, tenemos la inmunoterapia. Aquí aparecen los anti-PD1, como el pembrolizumab, que se usa mucho en melanoma. Hay otros como los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epitelial. Y la radioterapia paliativa también tiene su rol, sobre todo para el manejo sintomático de pacientes cuya extensión es muy severa. El seguimiento depende del riesgo, siempre es por 5 años más seguido, si es de bajo riesgo por 6 a 12 meses, si es de alto riesgo cada 3 a 6 meses, los primeros 2 años y después los siguientes 3 años, 6 a 12 meses. Y ambos se siguen de forma anual. Para todos aquellos SEC de alto riesgo, la ecografía de linfonodos se mantiene cada 6 meses al menos por 2 años, y para los SEC avanzados, el estudio, ¿cierto?, es por mucho más tiempo, y hay que también asociar estudios para la búsqueda de metástasis, sobre todo ante la sospecha clínica después de los 3 años, pero al menos los primeros 3 años de regla. Aquí les dejo un resumen de cómo se va haciendo el manejo y las terapias que vamos a ir usando de acuerdo al si es un carcinoma espinocelular primario o metastásico, y de acuerdo si es común o localmente avanzado. Y recordar, aquí aparecen en este recuadro verde aquellos que se consideran como primario localmente avanzado, y vemos que los tumores del párpado, como aparece la última frase, se localizan, caen directamente ya en esta subdivisión. Y eso era un poco lo que les quería contar hoy día.